santo eres, Jesús. Yo te invito a que tomes asiento. Y ha llegado el momento de poder compartir la palabra de Dios. Y la palabra del Señor, nunca me voy a cansar de decirlo, la palabra de Dios siempre es buena. Siempre es buena. Porque la palabra de Dios es nuestro alimento. Alguno dirá, pastora, bueno, la Biblia, Jesús lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y quizás cuando uno comienza a dar sus primeros pasos, uno dice, ¿cómo? Pero claro, para nosotros la palabra es nuestro alimento. ¿Alguno dirá alimento de qué? De nuestra fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra del Señor. Entonces cuando tú escuchas la palabra de Dios, tú alimentas tu alma, tú alimentas tu fe, tú alimentas tu vida. Todos esos sentimientos buenos que Dios va poniendo en nosotros. Pero que a medida que nosotros caminamos en esta vida, a medida que pasan los días y a medida que pasan los años, a medida que vamos alcanzando metas, proyectos, uno dice, bueno, pastora, cuando era joven me preocupaba a ver qué carrera iba a estudiar. Y era un gran conflicto, y hoy actualmente es un gran conflicto para la juventud saber qué van a estudiar. Y alguno dirá, pastora, sí, porque en nuestra educación, en la educación que tenemos nosotros, que te ofrece nuestra nación, el Ministerio de Educación, o como se llame ahora, no preparan a los chicos para decir, bueno, salgo y sé que voy a estudiar. No, los chicos dicen la verdad, que no me acuerdo de nada. Yo le preguntaba a veces, una vez le digo, pasa que, ¿qué te acuerdas de la secundaria? A ver, ¿qué materia? Y algunos me decían, no, pastora, de todas las que tuve, una sola creo que me sirvió para cuando yo estuve en la universidad. Imagínate, no sé, creo que los chicos llegan a tener 11, 12, hasta 15 materias por año. Primer año 15 materias, segundo año 15 materias, y así, segundo, cantidad de materias. Y el chico termina la secundaria y dice, la verdad, que no sé, algo aprendí, no sé qué. Y uno dice, bueno, porque cuando vamos creciendo, entonces tenemos esas dificultades, tenemos esos desafíos. Y entonces nosotros venimos a la casa del Señor, escuchamos una prédica, nos llenamos de fe, pero luego tú tienes que enfrentarte a esa realidad. Cada persona se enfrenta a su propia realidad. El joven se enfrenta a su futuro, el que no es tan joven también. Luego dice, bueno, ya está, ya estudié. ¿Y ahora cómo encuentro trabajo? Y otro. Es un desafío. Alguno dice, pastora, yo pasé directamente de la secundaria a trabajar. Bueno, y uno dice, bueno, pero ahora quiero ganar un poco más. Y entonces la cabeza del hombre, la mujer, da vueltas y dice, ¿cómo genero más dinero? Tengo que pagar el alquiler y tengo que pagar la luz y ni hablar cuando vienen los hijos. Que para mí los hijos siempre van a ser una bendición. Siempre. Pero con esa bendición también viene más responsabilidad. Y entonces viene como esa responsabilidad. Pero ¿sabes qué? Hay una muy buena estadística. Porque si no, alguno dirá, pastora, parece que los hijos son una carga. Y eso es lo que venimos escuchando todo el tiempo. Por eso los jóvenes de hoy dicen, no, mejor no tengo hijos, tengo perros. Mejor crío un perrito y le pongo agüita. Aunque gastan un montón los bichitos de la casa. Así que no, algunos dicen, no, la verdad que capaz que nada, mejor. Y está nuestra sociedad así. Hoy la juventud dice, no queremos tener hijos. Luego cuando vienen los problemas empiezan a hacerse los tratamientos para poder quedar embarazadas las mujeres, porque quizás esperaron mucho tiempo y luego el organismo ya no funciona igual. Y entonces están allí como, bueno, vamos a ver, y todo se dificulta. Pero claro, cuando tenías la edad fértil, dijeron, la sociedad les dijo, no tengas hijos, porque los hijos son una carga, porque los hijos son un gasto. Yo a veces miro las noticias, trato de no mirarlas, pero a veces digo, bueno, voy a ver qué. Y te ponen canasta básica, ¿cuánto cuesta un hijo? Y te ponen no sé cuántos millones, hasta cierta edad. Después de cuando cumple 1 año cuesta el doble. Y cuando tienen que empezar el jardín cuesta el triple. Claro, yo digo así, con esas noticias los chicos dicen, mejor ni me caso, ni informo a mi familia, claro. Y entonces continuamente todo el tiempo le van poniendo como esta carga a nuestra juventud hoy. La carga de mejor no tengas hijos es una carga, te quita tu futuro. Por eso
aprobado, no solamente en nuestro país, en muchos países del mundo, el aborto, porque es como la solución para esas mujeres que quieren seguir con su carrera profesional, porque el hijo es un estorbo. Y entonces el hijo no te va a dejar terminar la universidad, tu hijo no te va a dejar poder proyectarte en la vida, ¿sí? Imagínate, uno dice, pastora, bueno, pero para nosotros nuestros hijos son la mayor bendición. ¿Llevan trabajo? Sí, como todo. Todo lleva trabajo. Un matrimonio lleva trabajo, sostener una casa lleva trabajo, sostener una familia lleva trabajo, criar los hijos lleva trabajo, todo lleva trabajo. Algunos dicen, yo quiero elegir una carrera que no tenga matemáticas. Yo le digo, bueno, va a estar complicado porque en algún momento vas a tener que cobrar. Y ahí vas a querer aprender matemáticas. Y yo digo, bueno, no te vas a salvar de las matemáticas. Y así, entonces algunos dicen, yo le digo, y así no tenga la materia exacta de matemática. La matemática siempre anda por ahí en el medio. Y cualquier carrera, no importa la que tú elijas, va a ser difícil, va a llevar trabajo, va a llevar esfuerzo de tu parte, de nosotros, de cualquiera. Cualquier cosa que hagas en la vida te lleva esfuerzo, hasta seguir al Señor. Alguno dirá, pastora, claro, porque tú cada día te tienes que levantar y tú cada día tienes que decir, hoy decido seguir siguiendo a Cristo. Hoy me niego al pecado. ¿Y qué haces? Pones de tu esfuerzo. Porque si le das rienda a tu carne te dice, no, pecá tranquilos y total. Y uno dice, no, yo le prometí a Dios que me iba a guardar, que me iba a cuidar. Entonces, hasta seguir a Cristo también es un esfuerzo de nuestra parte, pero es un lindo esfuerzo. Porque sabemos que luego el resultado de esto es una bendición maravillosa. Pero esto quiero que lo entiendan, y sobre todo los jóvenes y a veces los grandes, que hablamos con los más jóvenes. Yo a veces he hablado con personas mayores de mi edad, y entonces a veces le dicen, no, porque el casamiento y el matrimonio y no sabes lo... Y yo le digo, pero ¿por qué son pájaros de mal agüero? ¿Por qué siempre con las malas noticias? Yo le digo, el matrimonio es maravilloso. El matrimonio es lo más hermoso que le puede pasar a una persona, obviamente encontrando a la persona correcta, pero si buscas a Dios, le pides al Señor, apuntas bien el ojo, porque Dios no va a elegir a tu pareja, entonces las cosas van a salir bien. Alguno dirá, pastora, no sé si le apunté bien. Bueno, nosotros tenemos como diferentes instancias en los caminos del Señor. Alguno dice, pastora, cuando elegí mi pareja estaba en el mundo, así que mi ojo no estaba como muy afinado. Bueno, alguno dirá, pastora, ¿y ahora qué hago? Bueno, ahora están en el Señor. Y entonces lo que no pudimos quizás darnos cuenta cuando no teníamos el ojo afinado, en cuanto a la elección de la pareja hablo. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, Dios nos da como la segunda oportunidad. Y en los caminos del Señor vamos aprendiendo a ir modificando todos esos errores, tanto uno personales como la otra persona, y dice, estamos seguros de que queremos tener un proyecto juntos. Y no importa, alguno dirá, pastora, claro, porque alguno dice, no, pastora, yo me casé en el mundo, y es como que uno siente que su matrimonio es un matrimonio como que no sabe si va a funcionar. Siempre va a funcionar, si le pones, ¿qué? Esfuerzo. Siempre va a funcionar si le pones esfuerzo. Porque el esfuerzo es parte de la vida. Pasa que en esta sociedad y en este mundo y en los últimos años de nuestra nación y de muchas naciones nos han hecho creer que puedes lograr cosas sin esfuerzo, y eso es mentira. Que puedes recibir una plata del dinero del Estado y con eso te va a alcanzar. No te va a alcanzar. Te alcanza quizás para comer, pero alguno dice, pastora, solo el hombre come. No, el hombre tiene que pagar, el hombre el hombre, hablando de el modo hombre-mujer, ¿no? Dentro del hombre, la palabra, estamos todos los humanos. Y entonces quieres luego cambiar el auto y dices, bueno, la verdad que no me alcanza. Bueno, ahí es donde tú tienes que saber que el esfuerzo entonces tiene que existir. Lo mismo que nos han querido enseñar un cristianismo light. Algunos dicen, pastora, bueno, muchos años yo miraba y yo siempre, pastor Hernán, algo que nos enseñó cuando nosotros estábamos en la obra, en los primeros años de ministerio. Recuerdo que cuando a veces nos reuníamos con el pastor Hernán a nuestras reuniones de pastores, convenciones de pastoras,
una cosa siempre nos repetía cuando nos pasaba a visitar a las obras que estábamos nosotros. Él siempre decía, ustedes miren la obra que Dios les puso delante. No miren a los costados, porque se van a desalentar. Porque hay otro que va a estar construyendo más que ustedes. Y entonces eso les va a desalentar. Van a decir, no, pasa que yo voy muy lento, que mi iglesia no se me llena. Bueno, esos consejos que nos daba el pastor. Y nunca mirar a las otras, ni siquiera a los otros ministerios. Ni siquiera a los pastores mismos de nuestro propio ministerio. Porque uno dice, bueno, pero él tiene 100, yo tengo 2 ovejas. Bueno, 2 hermanitos en la iglesia. Entonces él siempre nos recalcaba y decía, ustedes no importa, trabajen que Dios les va a bendecir. Bueno, obviamente sí fue así. Y entonces en aquellos tiempos yo cuando a veces escuchaba y a veces se hacían los congresos en las iglesias, nosotros decíamos, no, yo decía, bueno, no está en la Biblia esto. Siempre hay algo que aprendí y es pasar todo por la Biblia. Yo decía, esto no está. Están enseñando un cristianismo light, un cristianismo de que solo Dios te ama y no te pide nada. No te pide nada Dios. Y yo digo, no, yo leí la Biblia y Dios sí te pide. Te pide tener un buen corazón, te pide dejar el pecado, te pide cambiar. Porque si no cambias, entonces seguirás viviendo mal, triste. Seguirás teniendo discusiones familiares, seguirás teniendo discusiones con tus padres. Seguirás teniendo problemas en el trabajo. Las cosas seguirán de mal en peor y entonces creerás erróneamente, equivocadamente, de que estás yendo a la iglesia y que Dios parece que no está haciendo nada, pero no. Porque ese no es un problema de Dios, es un problema nuestro. Entonces cuando tú leas la Biblia, entonces te darás cuenta de que Dios sí nos va pidiendo cosas. Entonces cuando yo escuchaba a estos grandes predicadores que salen por las teles, que viajan por el mundo, y yo decía, no, solamente están hablando del Dios de amor, que es verdad. Pero también hay un Dios que también dice, yo soy celoso de mi obra, de mi palabra, de lo que hacen en mi casa, de lo que hacen con lo que yo les doy. Entonces yo dije, no, estamos lamentablemente ya en aquellos años y en estos años mucho peor, solamente te hablan del amor. Dios perdona, vos pecá, hacé lo que vos quieras, Dios siempre te va a perdonar. Esa es una realidad. Si tú te humillas, Dios te va a perdonar. Si tú reconoces tu pecado, Dios te va a perdonar. Pero el problema es que después no les han enseñado a la gran mayoría. Siempre hay una excepción, pero que Dios nos pide a nosotros que tengamos un corazón distinto. Porque el corazón, ese es el que nos ayuda a nosotros a cambiar de actitud, de pensamiento. Y eso es un poco lo que vamos a hablar hoy en la palabra de Dios. Pero tienes que saberlo. Todo lleva esfuerzo. Pastora, me siento cansada porque estás haciendo el esfuerzo. Me siento cansado porque estás haciendo el esfuerzo. Alguno dirá, pastora, ¿qué entonces vivimos solamente en el cansancio? No, la Biblia dice entonces que cuando tú te sientas cansado, entonces renuevas tus fuerzas en el Señor. Eso es lo que dice Dios. Siempre nos vamos a sentir cansados en algún momento de la semana, del mes, del año, de todos los años que tengamos. Siempre va a haber un momento que te vas a sentir cansado. Ya sea de la situación, ya sea del mal momento, ya sea porque no puedes salir adelante, ya sea porque todavía no logras cambiar, por lo que fuera, por el momento difícil que estés pasando, te vas a sentir cansado. Pero para eso la palabra del Señor sigue siendo nuestro refugio. Y es por eso que la palabra, tienes que seguir escuchando palabra del Señor. Tienes que seguir congregando. No hay que dejar de congregarse. Alguno dirá, pastora, pero ahora dicen que lo podemos hacer todo online. Y que da lo mismo porque yo encuentro a Dios en cualquier lado. Eso es verdad, pero también Dios dice en su palabra que nosotros debemos congregarnos y punto. Así dice el Señor. Entonces nosotros no podemos ir cambiando la Biblia según nuestra conveniencia. Tenemos que hacer el esfuerzo. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no le dijo a todos, bueno, cada uno quédense en su casa, si total yo oro de acá y donde esté el milagro va a ocurrir? ¿O no pasó eso en la Biblia? ¿No dice la Biblia que vino el centurión y le dijo a Jesús, Jesús, di la palabra y mi siervo sanará? ¿No le dijo el centurión así? Le dijo, porque yo soy hombre de autoridad y sé que cuando yo le digo a aquel ve, él va. Y yo sé que si tú declaras solamente la palabra hoy y dices,
el milagro va a ocurrir. El milagro ocurrió, ciertamente. Luego lee la Biblia, si quieres corroborarlo. Imagínate, entonces hacemos una doctrina de eso. Entonces dice, total, pastora, listo, yo me quedo en mi casa. Usted ora de la iglesia y yo me quedo en mi casa y el milagro va a ocurrir. No. Porque para eso Dios dejó instituida la iglesia. ¿Para qué? Para que tú y yo hagamos el esfuerzo. Porque tenemos que hacer el esfuerzo. A todos nos costó venir hoy a la iglesia, ¿verdad? Algunos se tuvieron que levantar muy temprano, hacer una hora en cole, otra hora en tren, otra hora, vaya a saber. Otro hace como una hora que vienen manejando. Así. Fácil no sería a nosotros, me ponen acá la pantalla y yo les predico desde el sillón de mi casa. Alguno dirá, pastora, bueno, pero tienes que saber que el esfuerzo es parte de la vida y de la vida del creyente aún más. Por eso yo quiero compartir contigo hoy la palabra. La palabra de hoy se encuentra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 6 al 7. Son 2 versículos nada más. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 6 al 7, y dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto es palabra de Dios y le vamos a dar un fuerte aplauso. ¡Aleluya! Y esta es una palabra muy linda. Alguno dirá, pastora, yo me voy a quedar con la palabra humillaos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Y sabes qué? Muchas de la gente cree que la palabra humillar o humildad significa que tenemos que ser pobres. Y no tiene nada que ver la pobreza con la humildad de corazón o la humildad de espíritu. Yo cuando he estado en todos estos años, yo a veces decía, ¿por qué la gente cree que el cristiano tiene que ser pobre? Y era algo que a mí no me entraba en la cabeza. Yo decía, ¿por qué? Claro, porque habían entendido mal la palabra. La palabra hablaba de humildad y entonces los hermanos, mientras más agujeros en la remera tenían, ellos decían, yo soy más humilde. Y yo decía, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Luego me puse, obviamente, empecé a caminar en el Señor, empecé a leer la Biblia y yo dije, sí, totalmente errado de acá a la China. Porque Dios no habla de una humildad de dinero. Y yo no sé, eso capaz que hasta vino de la Iglesia Católica, que lo agarraron de los votos de pobreza. No sé qué mezcolanza hicieron. Pero cuando yo era chica y mis abuelos iban a la iglesia, era como que el que más agujeros en la remera tenía era más humilde. De corazón, no sé. Cómo eso funcionaba, no lo sé. Y fueron una de esas cosas que yo dije, bueno, yo no quiero vivir toda la vida mendigando. Y entonces yo dije, bueno, y después obviamente me llegó la adolescencia y mucho menos. Pero cuando volví yo dije, bueno, no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero la humildad, la que habla Dios de la humillación y la humildad de corazón, es totalmente otra cosa. La que nos habla Dios es la de reconocer que nosotros no somos nada sin Dios. Esa es la humildad. Esa es la humildad, de reconocer que no somos nada, que todo lo que hemos logrado en esta vida, aquellos que somos cristianos, la hemos logrado por Dios. Obviamente que va nuestra fe de la mano con el esfuerzo, que ya lo venimos hablando, ¿verdad? Pero reconocemos que no podríamos esforzarnos si no tuviéramos a Dios. Alguno dirá, pastora, parece un trabalenguas. Bueno, pero es una realidad. Recién estuvimos hablando de cuántos nos hemos sentido cansados alguna vez en la vida. Todos, ¿verdad? Todos nos hemos sentido en algún momento cansados. Uno dice, ya la verdad que no tengo fuerzas para enfrentar, no tengo fuerzas para pelear. Ya peleé, algunos dicen, peleé tanto con la crianza de mis hijos que ya al último le dejo que haga lo que quiera. Ya con los primeros tenía el vigor, pero con el último es como que ya dije, si te querés ir a pecar, andá, después volvé. Y uno dice, pastora, ¿por qué te cansás? Y entonces
Uno dirá, pastora, ¿y qué tiene que ver eso con la humillación? Bueno, porque nosotros reconocemos que si no hubiese sido por Dios, nosotros hace rato hubiésemos bajado nuestros brazos. Hace rato nos hubiésemos rendido. Hace rato nos hubiésemos dado por vencidos en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestro futuro. El joven hace rato hubiese dicho, pero más sí, me voy al mundo, me revuelco en el pecado. Pero nosotros tenemos jóvenes aquí también. Tenemos hombres, mujeres que cada día se esfuerzan, cansados, sí. Pero luego vienen a la casa del Señor, renuevan sus fuerzas y dicen, voy a seguir peleando contra el pecado. Voy a seguir negándome a lo malo, ¿entiendes? Entonces cuando la Biblia habla humillados bajo la poderosa mano de Dios, es esto, es cada día reconocer que si no hubiese sido por la poderosa mano de Dios, nosotros no estaríamos aquí, no podríamos estar de pie. Muchos de nosotros ni matrimonio tendríamos, ya nos hubiésemos separado, ya hubiésemos repartido hasta los hijos por ahí, vaya a saber qué locura hubiésemos hecho. Pero sin embargo, todo lo que tenemos, lo que reconocemos es que es por Dios. Que tú te levantes cada día y que tú puedas levantarte para pelear y enfrentar la vida, es porque Dios cada día te da fuerzas. Tú pones de tus fuerzas, sí, pero las termina de completar Dios. Y cuando tú no las tienes, el Señor se renueva. Eso es la humillación. No es la humillación como muchos creen que a veces vienen, se revuelcan, se tiran, lloran. No. Esa no es la humillación que habla Dios. Algunos dicen, no, porque soy la peor cosa del mundo. No, esa no es la humillación. La humillación es decir, gracias, Señor, porque si no estuvieras tú en mi vida, no hubiese logrado nada. Eso es ser humilde, eso es humillarse delante de Dios. Y entonces nosotros reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Dios. No somos soberbios. ¿Sabes qué? A veces la gente dice, no, a mí no me cuente nada porque yo ya me sé la Biblia. No, lo que usted me dice yo ya me lo sé. Y a veces yo digo, bueno, pero si uno le está diciendo es porque nos damos cuenta de que quizás lo entienden. Una cosa es entenderlo, una cosa es saberlo y otra muy distinta es ponerlo por obra. Todos sabemos cómo, leemos una receta de cómo hacer un bizcochuelo y todos sabemos la receta, ¿verdad? Ahora a quien le salga, ya estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Le pones mal la temperatura de la hornalla, se te quema, se te pasa, no te levanta, no te leuda. Esta es la realidad. Todos sabemos muchas cosas, pero la diferencia está en cuando la ponemos por obra. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner el ojo. Porque humillarse es decir, Señor, yo reconozco que todo lo que tengo viene de ti. Tengo que sacar eso de que me la sé toda. No, siempre hay algo que tenemos que aprender. Siempre hay algo que Dios nos va a enseñar. Siempre hay algo que Dios nos va a mostrar. Y entonces eso, tenemos que ser humildes para aprender del otro, para acompañar a otros, para respetar a otros. Porque de eso se trata la vida del cristiano, del creyente. Por eso la humildad y la humillación, la mayor imagen de humillación fue la de Jesús. Porque Él, siendo Dios, se hizo hombre, padeció en esta tierra, murió por nosotros sin necesidad. Él no tenía necesidad de venir a entregarse por nosotros. ¿Qué le faltaba a Jesús en el cielo? Dime, ¿qué le faltaba a Jesús? Eternidad, era eterno. No se enfermaba. Tenía a los ángeles ahí. Tenía a Dios Padre, tenía al Espíritu Santo, estaba Jesús. Dime qué necesidad tenía Jesús de venir a hacerse hombre, a padecer. Acá, lo que nosotros padecemos humanamente. Y luego encima, morir. Pero Él se humilló, Él dijo, bueno, es mi servicio. Porque la humillación es tener un corazón que reconoce a Dios. Y que también reconocemos que
parte de nuestra vida es ayudar a otros. ¿Ves que no tiene nada que ver la humillación y la humildad que nos han querido enseñar todos estos años de cristianismo? Porque lo que Dios pide es la actitud del corazón. Son dos cosas distintas. Algunos dicen, no, pastora, porque yo me tiro y me revuelco y me golpeo. El Señor dice, está bien, es exteriorizar lo que te pasa adentro. Pero lo que Dios mira es el corazón. Y para Dios la actitud es todo, la actitud que tú tengas hacia los demás, cómo tratas a los demás, cómo tú te manejas en la vida, cómo tú eres como creyente. Tenemos que ser como Dios, como Jesús. Jesús tenía misericordia, pero también con los que se hacían los vivos, también Jesús se paraba firme, ¿o no? ¿O no dice la Biblia que los agarraba a los fariseos, a los escribas? Y les decía, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de Satanás. Así, uno dice, pastora, bueno, Jesús sabía con quién tener misericordia, él sabía ubicarse en tiempo y espacio, obviamente él era Dios, él es Dios. Pero a veces uno dice, no, humillarse es como dejar que todo el mundo me golpee, que todo el mundo me dé. No es eso. Es reconocer si hay alguna autoridad, obviamente, respetarla, obedecer. Si estás bajo el mando de alguien, si te mandan a hacer algo, hacelo. Esa es una realidad, pero esa es la humillación de Dios. Dios dice, humíllate, haz esto todo conmigo. Mira lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor entonces dice así. Dice, humillados pues, ¿bajo quién? Bajo la poderosa mano de Dios. ¿Bajo quién te tienes que humillar tú? Bajo Dios. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú le reconozcas, que tú le pidas perdón, que tú puedas servir así como Jesucristo vino a servir a la humanidad y aún hoy sigue ayudándonos. Y Él en su tiempo te va a exaltar, te va a levantar, te va a fortalecer. Pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Dile, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. ¿Y cómo hacemos esto? Pero alguno dice, pastora, qué fácil. Humillados bajo la poderosa mano de Dios. Son como palabras, a veces cuando las leemos son como vacías o como que uno dice, bueno, pero ¿y el cómo? ¿Y el cómo lo hago? Bueno, en el segundo versículo Dios te dice cómo vas a poder realmente humillarte bajo la poderosa mano. Y el Señor dice, ¿cómo lo harás? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, ¿cómo te puedes tú humillar? Decir, Señor, reconozco. Decir, Señor, dejo toda mi ansiedad en ti. Todos mis temores, toda mi carga, todo mi cansancio. Reconozco que todo lo que tengo viene de tu parte. Reconozco, Señor, que sin ti no soy nada. Y entonces ahí vamos dejando nuestras cargas en el Señor. Y cuando tú dejas tus cargas en Dios, entonces tú comienzas a reconocerlo a Él como Dios. Porque tú no le vas y le dejas las cargas a alguien así porque sí. Cuando tú reconoces a alguien, entonces tú depositas tu confianza en ese alguien, ¿verdad? Tú no dices, a ver, algún médico por acá y lo ves allí tirado por ahí, alguna persona borracha y dice, yo soy médico, ¿qué necesite? ¿Que le haga la cirugía? Uno dice, no, yo en bono te pongo, pero ni te pregunto qué tengo que tomar para el dolor de cabeza. Porque no vas a depositar tu confianza en alguien que está o alcoholizado, borracho o lo que fuera, ¿verdad? Nosotros no ponemos en alguien, o no deberíamos, pero sí en Dios, darle algo tan preciado o tan íntimo como nuestras cargas, así como a cualquiera. Por eso nosotros muchas veces le hablamos a los hermanos y le decimos, dejen de hablar, quizás decir, bueno, sí, me pasó esto, aquello. Puedes hablar con los hermanos, pero pedir un consejo, tienes que tratar de hacerlo
con quienes te vamos a poder guiar según la Biblia. Que somos nosotros los pastores o los líderes. Porque luego, ¿qué pasa? Los hermanos dicen, no, vení, yo me siento mal. El otro dice, sí, yo me siento mal. Echa sobre tu hermano tu carga. Y el hermano echa sobre ti su carga. Y tú no la puedes llevar. Y entonces uno dice, no, andamos todos re mal, re luchados, te pinchas, dejas de venir a la iglesia. Y uno dice, pastora, bueno, porque están haciendo mal las cosas. Porque ¿con quién te tienes que humillar primeramente? Con Dios. ¿Y bajo quién? Bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Y después estamos nosotros que te vamos a acompañar en el camino, que te vamos a guiar en el camino, que podemos, y Dios nos ha dado la capacidad de llevar tu carga. Por eso somos pastores. Porque para eso Dios nos ha preparado todos estos años de nuestra vida, para poder llevar la carga de nuestros hermanos, para poder ministrarles, ayudarles, orarles, para poder corregirles también. Y alguno dice, pastora, bueno. Y entonces, esto es lo que nos enseña el Señor. Primero, echa sobre Jehová tu carga. Echa sobre Él, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echa tu ansiedad. Echa eso que no te deja dormir por las noches. Que alguno se acuesta pensando y dirá, ¿cuándo mi esposa va a llegar a los caminos del Señor? ¿Cuándo mi marido? ¿Cuándo mi hijo? Uy, mi hijo se quedó sin trabajo. ¿Cuándo, Señor, va a conseguir el trabajo? Me están a punto de echar, me quedé sin trabajo, me están pidiendo la casa donde la alquilo. Y te agarra la ansiedad. Y uno dice, no, y ya quiero yo tener mis cosas, mi hogar, mi familia. Necesito tantas cosas, Señor. Y uno a veces se acuesta o en el mismo día y la ansiedad está por las nubes. El Señor dice, humillaos pues. Reconoce, deja tus cargas. Porque yo te levantaré, yo soy el que tiene cuidado de ti. Y qué mejor cuidado que el cuidado de Dios, ¿verdad? Entonces el Señor hoy dice, cuando tú echas la carga en Jehová, tu ansiedad, tú le reconoces como alguien que te puede ayudar. Tú le reconoces como alguien a quien necesitas recurrir o buscar en tu tiempo de angustia. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer. Eso es lo que nos dice estos dos versículos. Echa sobre Jehová tu carga, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo te invito a que te pongas de pie. La palabra del Señor entonces dice así en primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 7, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cómo te humillas? ¿Cómo reconoces al Señor cada día? Echándole tu ansiedad, tus temores, tus miedos, tus dificultades, reconociendo de que no alcanzaríamos nada sin Él. Necesitamos la ayuda del Señor. Sin Él no somos nada. Sin Él ninguno de nosotros estaría aquí hoy, porque solo el que nos ha sostenido a cada uno de nosotros ha sido Él. Y el Señor lo seguirá haciendo. Pero recuerda, la humildad o la humillación es una actitud del corazón. Es decirle: Señor, cada día yo reconozco que necesito de ti. Esa es la humillación de la que habla Dios en su palabra. No la de revolcarte por el piso y luego levantarte y ni darle ni un milímetro de tu vida a Dios. Eso es lo que Dios busca, la actitud del corazón, cada día. Por eso, en esta mañana vamos a buscar al Señor con humildad de corazón, reconociendo que no seríamos nada
y que no hubiésemos logrado nada si no fuera por Él. Amén. Así que, pero lo primero que vamos a hacer es hacer la oración de entrega, la oración de fe. Para aquellos que nunca hayan aceptado a Cristo en el corazón, aquellos que nos están viendo a través de las redes, o los que están aquí, que quieran reconciliarse con Dios o aceptar a Dios, este es el momento. Vamos a cerrar nuestros ojos y aquellos que quieran aceptar a Dios en su corazón, repitan esta oración después de mí, que dice así: Señor Jesús, en este día yo te pido perdón por mis pecados, por mis errores. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Y te pido, Señor, que entres en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te doy gracias porque sé que estarás conmigo todos los días de mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios, iglesia.